Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a resolver un ejercicio tipo examen parcial aplicando la técnica del divisor de tensión en este curso de Introducción a Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en Corriente Directa. Vamos a calcular la tensión B sub X y nos dan el valor de la tensión de la fuente y el valor de todas las resistencias. Vamos a aplicar el divisor de tensión. La única tensión que conocemos es la tensión de la fuente, así que vamos a empezar a realizar un equivalente de derecha a izquierda hasta llegar a la tensión de la fuente y nos empezamos a devolver para calcular B sub X. Vamos a iniciar con el primer equivalente en serie que tenemos a la derecha y es R3 más R6, dos resistencias en serie. R3 equivale a 37 ohmios y R6 a 5 ohmios. Tenemos por acá 42 ohmios. Resistencia equivalente serie 1 es igual a 42 ohmios. Redibujamos el circuito con el equivalente y tendríamos una resistencia equivalente en serie en paralelo con R5. Resistencia equivalente paralelo 1, ustedes las pueden llamar como quieran, yo las llamo de esta manera, sería el paralelo entre R5, resistencia serie 1 y la suma de las dos. Reemplazamos los valores y tendríamos 15 ohmios por 42 sobre 15 más 42. Voy a la calculadora, voy a crear un nuevo documento, agregar calculadora y voy a empezar definiendo todas las variables. Es mucho más fácil trabajar así, definiendo las variables. R1 es igual a 100 ohmios, a 10 ohmios. R2 es igual a 20 ohmios. R3 37. R4 es igual a 40. Tenemos R5 15 y R6 es igual a 5 ohmios por acá. Voy a colocarlo por acá. Resistencia paralelo 1, equivalente paralelo, sería el paralelo entre R5 por resistencia serie 1 sobre la suma de las dos, R5 más R serie 1. Y tenemos, si redondeamos a tres cifras, tendríamos 11,053. Vamos al documento y tenemos por acá 11,053 ohmios, que sería mi resistencia equivalente paralelo 1. Redibujamos el circuito y empezamos a hallar un equivalente. Ahora tenemos dos resistencias en serie. La resistencia equivalente serie 2 va a ser la suma entre R2 y resistencia paralelo 1. Reemplazo los valores, tendríamos 20 más 11,053 ohmios y mi resistencia serie 2 va a ser igual a 31,053 ohmios. Sigo simplificando mi circuito, tendríamos ahora un equivalente en paralelo entre R4 y resistencia serie 2. Tendríamos el producto sobre la suma. Reemplazo los valores y tendríamos por acá 40 por 31,053 sobre la suma de las dos, 40 más 31,053. Voy a la calculadora y tendríamos por acá resistencia paralelo 2 va a ser igual a R4 por resistencia serie 2 sobre R4 más resistencia serie 2. Resistencia serie 2 es igual a R2 más resistencia paralelo 1. Vuelvo a reemplazar acá y tendríamos resistencia paralelo 2 va a ser igual a 17, resistencia paralelo 2, 17,486 ohmios. Realizo el equivalente, sigo simplificando mi circuito
y tendríamos el siguiente equivalente. Un solo camino, vamos a empezar ya ahora a aplicar el divisor de tensión para dos elementos. Tenemos la tensión de la fuente y dos elementos en los cuales se va a dividir la tensión. Vamos a calcular la tensión de R4 aplicando el modelo matemático del divisor de tensión y sería la resistencia en la que estoy analizando la tensión sobre la suma de las dos resistencias. Resistencia multiplicado por la tensión de la fuente. Reemplazo los valores y tendríamos en el numerador 17,486 sobre 10 más 17,486 por la tensión de la fuente, que es 100 voltios. La tensión de R4 va a ser igual a, vamos a la calculadora y tendríamos tensión de R4, un cociente entre resistencia paralelo 2 sobre R1 más resistencia paralelo 2 por la tensión de la fuente, 63,612 voltios. Conociendo la tensión de la resistencia 4, que es el equivalente también de la resistencia paralelo 2, es decir, todo el arreglo de resistencias que está hacia la derecha, vamos a empezar a devolvernos hasta llegar a la tensión de interés. Ya conozco la tensión de R4, ahora esa tensión se va a dividir entre resistencia 2 y resistencia paralelo 1 con otro divisor de tensión. Tendríamos tensión de la resistencia 5 va a ser igual a un cociente entre resistencia paralelo 1, que es la resistencia de interés, sobre la suma de las dos resistencias que se encuentran en el divisor, por la tensión que se está dividiendo. Esta tensión de este elemento se va a dividir entre estos dos elementos hacia la derecha. Reemplazo los valores y tendríamos 11,053 sobre R2 más 11,053 por la tensión 63,612. Vamos a ir a la calculadora y vamos a encontrar ese valor. Tenemos por acá tensión de R5 va a ser igual a un cociente entre resistencia paralelo 1 sobre R2 más resistencia paralelo 1 por la tensión que se está dividiendo, que en este caso es la tensión BR4, y tenemos 22,642 voltios. 22,642 voltios para la tensión de R5. Y finalmente, la tensión de interés es B sub X, pero si se dan cuenta tiene invertida la polaridad, así que el signo nos debe dar negativo en la respuesta porque nos están solicitando la tensión con esta polaridad. Vamos a aplicar un último divisor de tensión. Si vieron, estamos dividiendo desde la tensión de la fuente hasta dividir la tensión de cualquier elemento en dos elementos más. No solo se utiliza el divisor para dividir la tensión de la fuente, sino también la tensión de alguno de los elementos del circuito. Y tenemos por último que B sub X va a ser igual a menos, tenemos por acá una fracción, R6, la resistencia de interés, sobre la suma de las dos, por la tensión B sub R5. Reemplazamos y tendríamos menos R6, que es 5 ohmios, sobre 37 más 5 por la tensión BR5, que es 22,642. Así que la tensión B sub X va a ser igual a menos, voy a la calculadora y tendríamos por acá, B sub X va a ser igual a menos una fracción entre la resistencia R6 sobre la suma de R3 más R6 por la tensión B sub R5. Y tendríamos menos 2,695. Voy a escribir por acá. Esta es la tensión que nos están solicitando en este ejercicio. La voy a subrayar y esa es la respuesta.
B sub x con la polaridad que nos están solicitando es igual a menos 2,695 y redondeando tendríamos menos 2,7 voltios. La polaridad real con la tensión real de este elemento sería la del más en la parte superior y el menos en la parte inferior y sería 2,695 voltios. Pero esto es lo que nos solicita el ejercicio. Si desean estos apuntes, ya saben que pueden descargarlos siendo miembros del canal. No olviden compartir si alguien está viendo estos temas, son muy importantes y pueden ser de mucha ayuda porque les va a ayudar a prepararse para los exámenes parciales. Gracias por ver y nos vemos en la siguiente clase.